La vulnerabilidad es una palabra polisémica, esto es que tiene distintos sentidos, significados. La podemos identificar en las conversaciones comunes, en el discurso científico, político, académico, incluso más allá de los seres humanos, se habla también de la naturaleza como vulnerable. Entonces, al ser una palabra polisémica, es importante tener claridad de la misma. Respecto a su implementación en políticas públicas, tendría que tener como objetivo abonar a identificar problemas y solucionar problemas públicos. Cuando inicié la búsqueda de la vulnerabilidad en políticas públicas enfocada a los adultos mayores, identifiqué que había poca literatura al respecto. Eso me dio la oportunidad de afianzar el tema de investigación desde una perspectiva teórica. ¿Cuáles son uno de los mayores riesgos de usar la vulnerabilidad sin una justificación? Su futilidad. Se puede volver un concepto muy relevante, pero también muy plano. Entonces, la idea es tener una claridad y darle una relevancia merecida al concepto. Otro de los riesgos es que, si bien puede llegar a verse como un concepto fútil, también puede afectar a ciertos grupos vistos como estigmatizados. El caso paradigmático podría ser que los adultos mayores son un grupo vulnerable per se. ¿Realmente lo tendrían que ser? Sobre si existe una propuesta para incluir adecuadamente la vulnerabilidad en las políticas públicas en México, en la propuesta que construí, que respondería a esa pregunta con un sí, desde una perspectiva teórica, yo me identifiqué con una serie de autores para construir mi propuesta. Una es conocida en el ámbito de la bioética, que es Florencia Luna, en donde, bueno, primero ya dice, la vulnerabilidad es un concepto éticamente útil y pertinente, haciendo afronta a que sea un concepto fútil, y ve a la vulnerabilidad como un concepto de valor ético y político. Primero teniendo una clarificación teórica del concepto y después llevándolo incluso a políticas públicas, en donde el sentido netamente político estaría en ver qué grupos deberían ser priorizados ante la gran cantidad de necesidades que se puede tener. Un sociólogo, Oscar Osorio, también fue parte importante de esta propuesta, en donde él hace una relación entre amenaza, riesgo y vulnerabilidad. La amenaza es aquella posibilidad de que un evento pase o no. El riesgo son aquellas consecuencias negativas que derivan de esa amenaza. Y la vulnerabilidad serían aquellas condiciones residuales de afectación derivadas del riesgo. Teniendo esta concatenación de condiciones para generar una vinculación de cómo se puede generar una vulnerabilidad, da un buen hilo conductual de cómo podemos identificar e incluso anticiparnos a la propia vulnerabilidad. Emilio Martínez, filósofo, hace una propuesta de superación de la vulnerabilidad, en donde él dice que puede haber una voluntariedad de acciones para hacerle frente. Incluso Osorio dice que los mismos grupos de personas se pueden ayudar entre sí para hacer frente a la vulnerabilidad, hacer una especie de contratos, de acciones pensadas para enfrentarla. Entonces, esto respecto a las teorías que sustentan el estudio. Sobre si existe un término complementario a la vulnerabilidad para no vulnerar más a ciertos grupos, yo identifiqué a la solidaridad como un concepto complementario que le puede hacer afronta. Esto apoyando esa posibilidad de superación que decía Martínez. El concepto de vulnerabilidad lo tomo de Gustavo Bueno, filósofo, en donde dice que hay distintos sentidos de la vulnerabilidad. En esta figura se puede ver cómo la vulnerabilidad en la propuesta que hago
se puede ver en determinados niveles. En el primero, a través de un sentido antropológico, algo que es inherente a las personas, en donde tenemos amenazas y riesgos, y como una posibilidad de superación, la integridad biológica y psicológica, que en términos generales se podría ver a través de la resiliencia. Un segundo nivel se puede ver una vulnerabilidad a nivel contextual, ya sea del propio individuo o de un grupo cercano, en donde también tenemos aquellas amenazas y riesgos que pueden derivar en vulnerabilidad, pero como por su contraparte se identifica la integridad a través de la empatía y la simpatía. Y el tercer nivel, que es el que convoca esta charla, es aquel contextual de interés institucional y gubernamental, porque podemos tener políticas institucionales y políticas gubernamentales. Entonces, también se pueden identificar ciertas amenazas y riesgos y como contraparte, como aquella propuesta con un término complementario, tener el bien común que se puede identificar a través de la solidaridad. La primera palabra que se me viene a la mente para contestar esta pregunta es ¿cómo debemos vivir? Es una pregunta que también creo que puede llegar a ser de uso común y que nos abre un espectro de posibilidades sobre la moral, la ética y la bioética. ¿Cuál sería la importancia de realizar investigaciones? Específicamente en lo que yo realicé, podría identificar dos. Uno es que la vulnerabilidad como categoría para políticas públicas puede servir como una herramienta académica que haga afronta a aquella futilidad, eufemismo o estigmatización de ciertos grupos, pero también nos puede ayudar a identificar el ámbito ético teórico, que serán estas propuestas teóricas de vulnerabilidad, y también el ético político, como comentaba, esto deriva de Florencia Luna, en donde tenemos la oportunidad de priorizar entre grupos vulnerables, aquellas políticas públicas que podrían ayudar a salir de la vulnerabilidad, a aquellos todavía más necesitados. Por otra parte, se puede usar como una herramienta para la justificación de las políticas públicas porque la vulnerabilidad forma parte de la atención de los problemas públicos actualmente. Y bueno, la viabilidad de un enfoque bioético de la categoría de vulnerabilidad para políticas públicas en las personas adultas mayores, en mi caso se dio en términos modestos. Lo que podría decir es que hay que tener un uso prudente del término de vulnerabilidad y que en algunos de sus escenarios se plantean problemas públicos, así como sus posibles superaciones. Entonces, no nada más se trata de identificar qué es la vulnerabilidad y en dónde podría tener cabida con perspectiva bioética, sino que también esté la posibilidad de anticiparnos a la vulnerabilidad o, si ya se está envuelto en ella, tener posibilidades y mecanismos de superación. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes. Gobierno de México.